La zona de confort no es un lugar negativo y tampoco es un lugar en el que haya que estar siempre. La zona de confort tiene sus pros y tiene sus contras. En general podemos decir que la zona de confort es algo necesario, porque es un estado mental, emocional y físico donde sientes seguridad, porque las circunstancias en las que estás son predecibles y son familiares. Y esto responde a una necesidad que tenemos como seres humanos, una necesidad psicológica, que es la de seguridad. Necesitamos sentirnos seguros, tener un lugar en el que físico y emocional en el que te sientes en seguridad, en el que no estás siempre en la incertidumbre. Por lo tanto, la zona de confort tiene beneficios. Al mismo tiempo, la zona de confort podría limitar nuestro crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por eso es necesario, de vez en cuando, salir de esa zona de confort. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra zona de confort? Bien, pues el primero de ellos ya lo he dicho, y es la seguridad. Esa sensación de seguridad y de estabilidad a nivel emocional, que nos da una sensación que, aunque no es real del todo, es una sensación de control, de que aquí más o menos lo controlo todo. En realidad, nunca controlas nada totalmente, porque la vida no se puede controlar por completo. De hecho, la vida te va a agitar muchas veces, te va a sacar de esa sensación de control, y ahí es donde vas a poder crecer y aprender. Si no lo haces tú, por tu cuenta, el querer crecer de una manera consciente y saliendo de esta seguridad, la vida misma te va a sacar de ahí. También esta sensación de control te reduce el estrés que te da la incertidumbre. Entonces solemos huir de esa incertidumbre porque provoca un estrés para instalarnos en la seguridad. El problema es cuando queremos estar todo el tiempo en la seguridad, porque eso no es posible en la vida. Y queremos rehuir siempre de la incertidumbre. Hay personas que aguantan muy poco esa incertidumbre y que necesitan mucha seguridad. Y entonces sufren mucho cuando ocurre algo que les saca de eso que ellos creían que controlaban. Lo mejor es el buscar de vez en cuando esa incertidumbre, porque ahí es donde vamos a sentir nuestros crecimientos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Otro punto positivo que tiene la zona de confort es que, como en ese lugar todo es familiar y estás realizando tareas que te son conocidas, que son familiares, no te cuestan mucho trabajo y tienes la sensación de que estás ahorrando energía. No necesitas tener que aprender nada nuevo, ni adaptarte a algo, nada. Ahí es todo, siempre es lo mismo. Y cuando estás tiempo en la zona de confort, también sientes más descanso. Por lo tanto, viene muy bien tener esa zona de confort cuando has pasado por un periodo de desafío o de estrés en tu vida, de incertidumbre, cuando se te ha agitado tu vida bastante y vuelves a tu zona de confort para recargarte de energía, para descansar y para asimilar lo aprendido. Y cuando eso sucede, tu zona de confort suele ampliarse un poco. Cuando estás también en lo familiar, es más difícil que cometas errores o que te enfrentes a situaciones inesperadas, a posibles fracasos. Muchas personas tienen miedo a sentir esas cosas que tildan de negativas y por eso es muy típico en nuestra sociedad que se busquen trabajos seguros, estables, que en realidad no existen, pero bueno, por eso en nuestra sociedad, y por lo menos en España, muchas personas buscan ser funcionarios, aprobar unas oposiciones, porque da una sensación de seguridad. Y luego otro punto positivo de esta zona de confort es que cuando te mantienes en un entorno que más o menos dominas, que conoces bien, es más fácil que perfecciones las habilidades específicas
que tienen que ver con ese entorno en el que estás. Y entonces puedes alcanzar un mayor nivel de competencia fácilmente dentro de ese entorno. Vale, todo esto son pros, cosas positivas de la zona de confort. Que no estamos diciendo que la zona de confort sea negativa, por supuesto que no lo es. A veces, cuando se habla de salir de la zona de confort, parece que esa zona de confort fuese un lugar negativo que hay que evitar y que siempre tenemos que salir de él. No, es importante tomar conciencia de la importancia que tiene la zona de confort para que sintamos seguridad, para que nos recarguemos, y lo que hacemos es, cuando salimos de ella, es crecer en todos los aspectos de nuestra vida y automáticamente nuestra zona de confort también se va expandiendo. Y de eso se trata. Finalmente, en un mundo ideal, en nuestra vida ideal, todo sería la zona de confort. Ya estaríamos en confort porque habríamos alcanzado un nivel de conciencia muy elevado. Pero mientras tanto, en ese camino, tenemos nuestra zona de confort, que tiene todos esos pros que hemos visto, y luego salimos de la zona de confort porque la zona de confort tiene algunos contras, que son precisamente ese estancamiento que podemos tener tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel de desarrollo profesional. Porque evitar, a causa del miedo, los retos a los que nos podamos enfrentar, automáticamente va a limitar nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje. Y eso finalmente nos lleva a la mediocridad, porque hay una falta de progresos. También perdemos oportunidades, porque como tememos lo desconocido, vamos a tender a ignorar o a rechazar experiencias que podrían transformar nuestra vida de una manera positiva. Pero claro, por mantenernos en nuestra zona de confort, por miedo a salir de ahí, perdemos esas oportunidades. También perdemos la oportunidad, si no salimos de esa zona de confort, de desarrollar nuestra fortaleza mental y emocional para poder enfrentar cualquier tipo de dificultad que se nos presente. Es necesario de vez en cuando exponerse a desafíos, porque ahí está el crecimiento. Claro, el desafío produce un cierto temor, un cierto miedo a qué va a pasar. Podría fracasar. Y los fracasos en nuestra conciencia no existen, son circunstancias, son sobre todo aprendizajes. Otra cosa que sucede cuando nos quedamos en la zona de confort a largo plazo es la insatisfacción, la sensación de insatisfacción. Y eso lo veo muy a menudo en personas que han seguido las normas que les han dicho en la sociedad para ser felices y que llegado a cierto punto, a ciertas edades, cuando aparentemente tienen lo necesario para ser feliz, sienten una insatisfacción interna. Es una sensación que puede ser de falta de motivación, de vacío, un aburrimiento un poco de la vida. Por eso es necesario salir de esa zona de confort, porque eso te produce esa excitación, que realmente es otra de las necesidades psicológicas que tiene el ser humano. Tiene la necesidad de seguridad por una parte, pero por otra parte tenemos esa necesidad de aventura, de lo desconocido, de cierto tipo de riesgo, y cada persona lo va a buscar de una manera determinada. No es necesario, por supuesto, arriesgar tu vida, pero sí un cierto espíritu aventurero en tu vida, que puede ser aprender una nueva habilidad, aprender un nuevo deporte, viajar a una ciudad desconocida o a un país desconocido, atreverte a hacer algo que no sueles hacer o a lo que no te sueles atrever. Eso te va a dar ese punto de aventura, de algo nuevo que necesitas también. Es algo necesario. Porque si no entramos en un aburrimiento, una falta de motivación, un vacío en la vida que vivimos. Cuando te aferras a la zona de confort, por supuesto vas a tener dificultades a adaptarte a cualquier cambio que ocurra. Y los cambios son inevitables. Tarde o temprano vamos a vivir cambios. Si estás muy aferrado o aferrada a tu zona de confort, vas a sufrir más esos cambios. Y esos cambios pueden ser
incluso los avances tecnológicos, que lo podemos ver como generación tras generación existe más dificultad para adaptarse a esta tecnología que está avanzando tan rápido. O a nuevos trabajos que precisamente por estos nuevos avances tecnológicos hay algunas profesiones que van cambiando. Algunas desaparecen, otras aparecen y quien está metido en eso va a tener que adaptarse o transformarse. O simplemente transformaciones a nivel personal por nuestro simple desarrollo en la vida. No es lo mismo tus valores, tu visión del mundo cuando tienes 20, 30 años que cuando tienes 50 o 60. No es lo mismo. Y ese cambio que se está produciendo también necesita su adaptación. Si te aferras a una zona de confort que tenías a una edad, vas a sufrir el cambio, porque automáticamente y inevitablemente vas a tener más edad, vas a pasar por otra fase. Por lo tanto, de lo que se trata realmente es de no evitar, no rechazar, por supuesto, la zona de confort, sino de usarla bien. ¿Cómo la usamos bien? Con conciencia. Recárgate en tu zona de confort para mantener bien tu centro, para evitar el agotamiento y luego explora la zona de aprendizaje que está por fuera de la zona de confort, que es donde te enfrentas con nuevos desafíos que te permiten crecer sin caer en el estrés. Evita la zona de pánico, que sería alejarte demasiado de la zona de confort, porque ahí los desafíos te superan. Son tan grandes que lo que van a producir es una parálisis, un miedo extremo. Entonces busca ese equilibrio entre estar en la zona de confort, salir de la zona de confort adecuadamente, con conciencia, y así tu zona de confort se va a ir ampliando cada vez más. Y donde otros van a estar en una situación de estrés y ansiedad, tú vas a estar en confort. Porque la zona de confort no es un lugar inamovible, igual para todo el mundo, sino que se va ampliando. Y hay personas que aparentemente están viviendo en una incertidumbre muy grande y sin embargo para ellas es su zona de confort. No hay ningún problema por estar ahí. Algunos dicen que la vida comienza al final de tu zona de confort. Vale, no hay que llegar a esos extremos. Es verdad que el aprendizaje empieza ahí, pero de lo que se trata en la vida es de jugar con la zona de confort y salir de la zona de confort para ir creciendo y sobre todo para que tu zona de confort sea cada vez más amplia, para que tu zona de confort finalmente pueda serlo todo. Estés en tu zona de confort, pase lo que pase, haciendo lo que hagas. De lo que se trata finalmente es de encontrar ese equilibrio entre comodidad y crecimiento. Y mientras más conciencia tengas, más fácil es que ya esa frontera entre zona de confort y zona de no confort desaparezca. Piénsalo.